Padre mío, que estás en el cielo, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias porque nos has permitido conocerte, este, conocer de tus mandamientos y de lo que tú quieres hacia nosotros, y pues nos permites conocer que hoy es un día especial y pues en este espacio del día nos disponemos a aprender un poquito más de ti, aprender acerca de tu ley, de tus frutos del Espíritu y de todas esas maravillosas cosas que tienes para nosotros, para aprender y seguir continuando nuestro perfeccionamiento hasta el día en que tú decidas llevarnos contigo o que decidas regresar. Y esperamos ansiosos y atentos ese día. Así que pues gracias Dios, gracias por todo eso. Pongo en tus manos este momento, ayúdanos a tener lo menos de distracción, ayúdame a mí a, por favor, tener, pues, palabra que estés guiando tú para que podamos entender los temas. Y en el nombre de Yeshua es que te agradezco por todo y pongo en tus manos este espacio. Amén. Bien, vamos chicos. Ah, 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 ah. Les voy a compartir pantalla porque ya tengo aquí la presentación. Nada más denme un segundo, porque quiero sacar mis notitas a un ladito. Y me parece que ya aquí está todo. Genial. Listo. Entonces vamos a darles la presentación. ¿Me avisan si ya se ve mi pantalla de Canva? ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se ve, Peter. Genial. Como pueden ver, yo tengo una sola presentación para todas las piezas que me han tocado. Entonces ya esta presentación ya está medio pesado, ¿no? A ver, este es de acá. Listo. Como les platicaba al inicio de la reunión, hoy vamos a ver la pieza 48 del rompecabezas de Gálatas. Para los un poquito más nuevos, que en las últimas semanas se han agregado a escuchar estas clases, pues nosotros estamos llevando el contenido del Instituto Virtual de Descubre la Biblia, ¿no? Y estamos en el nivel básico. Llevamos ya, ¿qué son, chicos? Como 3 años en el nivel básico, ¿no? Es que el nivel básico es larguísimo, pero ya estamos en, pues, una de las últimas secciones. Y en esta ocasión estamos en, creo que es el octavo tema del nivel básico, que es un panorama general de los 66 libros de la Biblia, pero que apenas se grabó en 2020 y con una perspectiva de que, pues, la Biblia es un rompecabezas y cada uno de los libros es una pieza que juntas y todas arman un rompecabezas perfecto, que es el rompecabezas divino. Y hoy vamos ya en el libro 48, o la pieza 48, que es la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces, eso es donde vamos ahorita y lo que vamos a estudiar de forma muy, no voy a decir por encimita, porque si nos vamos a meter muchas cosas y vamos a intentar de aclarar casi todos los temas que vienen en la carta, pero esto no es un verso por verso. El nivel intermedio del instituto es meternos a aprender el verso por verso de toda la Biblia y eso va a estar buenísimo. Si al momento yo creo que el nivel básico nos va a llevar unos 4 años, porque ya estamos más para allá que para acá, el nivel intermedio, quién sabe cuánto nos lleve, pero lo vamos a hacer con todo gusto y mientras Dios nos lo permita, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y nosotros, por lo regular, siempre vamos a tener una estructura, que es una introducción, datos generales. Vamos a intentar dividir el libro o la carta como en secciones para poder entenderlo un poquito temáticamente. Vamos a ver los puntos principales de cada sección. Vamos a tener algún texto de la Biblia que nos va a ayudar a entender cómo este libro encaja en el rompecabezas de la Biblia y vamos a tener finalmente una porción que es recomendable que nos la aprendamos simplemente para que se nos quede en la mente la importancia de este libro en lo que representa la Biblia. Entonces, bueno, nomás déjenme le respondo a mi mamá que me dice, se me olvidó una clave de la compu. Ya ven esos papis. Entonces ya le dije cuál es. Este, bien, y normalmente siempre vamos a tener un texto introductorio que es Primera de Pedro 1 del 23 al 25, porque es nuestro texto lema de toda esta serie de libros que hemos visto. Ya lo hemos visto 48 veces y no creo que sea la última que la veamos. Eh, y un texto introductorio para este libro. Alguien que ya se sepa de memoria Primera de Pedro 1 del 23 al 25 que me lo quiera decir.
Ya van 48 veces que lo decimos, chicos. Ya alguno se lo tiene que, se lo tuvo que haber aprendido. Órale. Bien. Está bien, se los pondré. En un segundito, aquí ya lo tengo. Primera de Pedro, primera de mi tocayo 1, del 23 al 25. Ya les explico por qué es esta introducción. Pero la cita dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese es nuestro texto introductorio. ¿Y por qué decimos que este es nuestro texto introductorio en cada pieza? Porque aquí el enfoque es el siguiente. Nosotros y prácticamente todo lo que existe en el mundo es pasajero, tiene un tiempo limitado. Pero si algo podemos estar seguros que en este mundo presente es continuo, no cambia y va a mantenerse desde el inicio hasta el final, es la palabra de Dios. Y pues ahí entra inevitablemente la Biblia, ¿no? Porque aunque no todo es palabra de Dios, porque tenemos diálogos de personas, tenemos pensamientos, tenemos errores que cometió la gente, en la Biblia es donde podemos encontrar textualmente palabras que Dios le dijo a sus diferentes profetas, sacerdotes, jueces, reyes, que él ha guiado a través de los años. Entonces, entonces, por eso es que nosotros tenemos este texto introductorio para recordarnos que la Biblia es un solo mensaje eterno que va a durar para siempre y que estamos intentando conocer. Bueno, denme un segundo, por favor, chicos, porque denme un segundo. Disculpen, chicos. Entonces, texto introductorio, primera de Pedro 1, del 23 al 25. Vamos ahora sí con el texto introductorio de esta pieza, que es Gálatas 3:29, y que es la cita que ustedes pueden ver aquí en su pantalla. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente en linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué promesa? Bueno, es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y les puse aquí un mapita de esta región, pues era así que del Imperio Romano, y cuál era la parte que conformaba Galacia. Es este aquí en rojito, ya es esta parte como de Medio Oriente, ya es un poco, tanto alejado de Israel, pero no tanto hacia Roma y hacia el norte, o sea, una región medio lejana, ¿no? Entonces, esa es la región de Galacia, en hebreo Galut Ya, y ya veremos un poquito de qué va, ¿no? Datos generales de esta pieza, autor, el apóstol Pablo. Fecha, tenemos de hecho dos fechas propuestas, eso está muy interesante, eh, porque en la pieza vamos a ver que aunque, digamos, en lo general se piensa que fue antes del 70, y así lo vamos a ver con todas las piezas del Nuevo Testamento, porque ninguna hace mención a la destrucción del templo, un evento que obviamente fue de mucha repercusión y no se menciona. También se piensa que fue antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén de Hechos 15, que trata muchos temas acerca de lo que vamos a ver en esta pieza, específicamente el tema de la circuncisión. Entonces, como en Hechos 15 se toca el tema de la circuncisión y se llega a un consenso acerca de ese tema, y aquí Pablo está dando como sus consejos acerca de eso, pues se piensa que fue antes, porque no estaría Pablo dando consejos o explicando después de una resolución que ya hubo, ¿no? De hecho, se piensa que incluso pudo haber sido hasta la primera carta de Pablo. Pero bueno, no tenemos certeza, podríamos decir entre el 50 y el 70 después de Cristo. Entonces, bueno, ahí están las opciones. Um, y,
Y bueno, como en esta ocasión no tiene algún significado per se, por eso no les puse significado, pero recordando más bien hoy en la mañana sí, que es Galut Ya. Galut Ya, bueno, el nombre del área es Galacia, porque Galacia no es una ciudad, era un área y esta era una carta a las comunidades en esa área. Y Galacia en el griego no nos ayuda con algún significado hacia nosotros, pero en el hebreo sí. En hebreo Galacia se dice Galut Ya. ¿Y qué es Galut Ya? La dispersión de Ya o de Dios, la dispersión de Dios. ¿Y eso por qué nos ayuda? Porque entendiendo que Galut Ya es la dispersión de Dios, el mensaje debe entrar automático. ¿Quiénes son los Gálatas? Son los que el Eterno dispersó en algún momento. Y ya desde este momento, pues se pueden ir haciendo sus conjeturas. Los que empezaron aquí desde el curso básico que dimos, ya tienen súper identificado entonces quiénes son los Gálatas. Los Gálatas son la casa del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una parte, claro, ¿no? Porque no era la totalidad, pero esos que fueron dispersados, esos que fueron arrancados de su tierra, esos que fueron llevados a la dispersión. Entonces, esos son los Gálatas, la tribu del norte, Israel, Samaria, las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuya misión de Yeshua en su primera venida fue venir a llamar. Entonces, ellos son los Gálatas. Vamos a hacer una breve recapitulación de las secciones del Nuevo Testamento, los evangelios que ya terminamos de estudiar. ¿Cómo lo podemos resumir? He aquí, Él muere. ¿Cómo podemos resumir la parte de los hechos? He aquí, Él vive, porque sí, la historia de la Biblia no acaba con que Yeshua murió, sino que Él resucitó y vive a través de sus apóstoles, ¿no? De sus seguidores. Cartas apostólicas, que son en las que estamos, he aquí Él edifica, porque no solamente revivió y nos dejó, sino que a través de su espíritu y de la palabra de Dios constantemente nos edifica. Y cuando terminemos estas cartas y vayamos a la última sección del Nuevo Testamento, aprenderemos que he aquí Él no solamente murió, no solamente resucitó, no solamente nos está edificando, sino que nos está edificando con el propósito de que Él va a venir a habitar con nosotros. Y ahora sí, estas son las secciones en las que vamos a dividir esta carta. Tres secciones muy sencillas. Primeros dos capítulos, Pablo, apóstol de Yeshua a los gentiles. Vamos a recapitular un poco acerca de lo que sucede en Hechos capítulo 9. Capítulos 3 al 4 es la segunda sección. Vamos a aprender un poquito sobre la ley oral versus la ley escrita, tema importantísimo para entender esta carta de Pablo a los Gálatas. Y sección número 3, capítulos 5 al 6, verdadera libertad en Yeshua HaMashiach. Y bien, sin más preámbulo, vamos a empezar. Permítanme, porque hay algunas citas de introducción que van a estar muy buenas, que es justo lo que viene aquí, capítulos 1 y 2, Pablo apóstol de Yeshua a los gentiles. Y antes de ir a las citas que vamos a leer de esta sección, pues vamos a tener un cambio de paradigma. Vamos a aprender que existe un paradigma romano y un paradigma hebreo. Ahora, ¿qué es un paradigma? Digamos que es una estructura de pensamiento, una realidad derivada de nuestro, pues sí, de nuestra forma de pensar. A nosotros se nos han contado ciertas cosas que pues nosotros entendemos gracias a lo que se nos ha contado, pero vamos a ver si esa realidad es correcta. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y vamos a ver que justamente hay un paradigma romano versus un paradigma hebreo de esta carta y de la Biblia en general, ¿no? Entonces, bueno, ah, el paradigma romano acerca de esta carta es que pues existen la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, que los cristianos respecto a eso, pues deben separarse del judaísmo, de toda práctica de la ley de Moisés, como un medio de salvación, porque pues ya Yeshua vino y, y el desobedecer la gracia es que estés bajo maldición. Entonces, como ya por gracia tenemos la vida eterna, que eso es algo real, 100%, ya no hay que obedecer la ley, porque si estás obedeciendo la ley, pues ya para qué la gracia, y eso es maldición. Esa es la idea que se nos ha, este, implementado. Y número dos, acerca de la identidad del creyente, el paradigma romano nos dice que en Cristo ya no importa si eres judío o no lo eres, lo que importa es seguir sus enseñanzas y ser parte de su iglesia. Que sobre el papel, pues tú dirías, pues sí, no importa si yo soy judío o no lo soy.
lo que importa es que yo siga sus enseñanzas y ser parte de la iglesia. Sí, en teoría sí, pero vamos a ver en el paradigma hebreo qué es lo que realmente debería ser. Porque, insisto, este, no me quiero regresar mucho a curso básico, pero Dios no tiene tres pueblos. O sea, Dios no tuvo a Israel, Dios no tuvo después a los judíos y Dios no tuvo después a los gentiles. Somos un solo pueblo. Y de hecho, tanto judíos como gentiles pertenecemos a un mismo cuerpo, que es Israel. Para entender un poquito más acerca de esto, porque de verdad, si me voy a explicar todo, me voy a llevar aquí 3 horas. Recomendaría mucho que repasen las clases de curso básico, específicamente el tema uno, la parte de Ezequiel 37. Entonces, bueno, acerca de lo mismo. ¿Qué dice el paradigma hebreo acerca de la ley de Moisés y el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a leer primero esta cita, que es Mateo 5, del 17 al 19, que dice así: No penséis, está hablando Yeshua, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, que pregunto, ¿ya pasó el cielo y la tierra? No. Entonces, esto que vamos a leer, pues sigue, ¿no? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué una jota y una tilde? Porque, bueno, en el hebreo, esas son las palabras más grande y más chiquita, haciendo referencia a que ni lo más importante ni lo más prescindible va a pasar. Nada, nada va a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y pregunto, ¿ya todo lo que viene en el Antiguo Testamento se cumplió? No. Podemos ver infinidad de ejemplos, pero no sé, voy a recordar la guerra de Gog y Magog, no sé, muchas cosas que ocurrieron incluso después de que vino Yeshua, faltan por cumplirse. Entonces, pues no ha pasado, entonces ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, nuestra primera cita acerca de este tema, pues es que eh, la ley no está pasando, la ley sigue vigente. La ley es más bien edificante, porque dice que el que los haga y los enseñe, pues va a ser llamado grande. ¿Y por qué es esto? Bueno, podríamos tener muchas respuestas, pero la más sencilla y la que más hemos estado insistiendo a través de todas estas piezas y que Fer en cada clase siempre nos recuerda, es que la obediencia nos acerca a Dios y la obediencia nos aleja de Él. Entonces, si obedecemos sus mandamientos, pues vamos a estar acercándonos a Él. ¿Por qué? Porque ocupamos tanto nuestro tiempo y nuestro pensamiento y nuestras acciones en obedecerlo. ¿Y eso qué ocasiona? Nuestro continuo perfeccionamiento. Dios no puede convivir con el pecado. Y somos personas que a través del pecado, pues somos inmundos, somos personas que somos sucios. Entonces, pues, ¿cuál es la manera de acercarnos a Dios? Dejando de estar sucios. Y bueno, eso es un proceso que nos va a durar toda la vida, no es algo que suceda de la noche a la mañana, y por eso yo en la oración del inicio hablé del continuo perfeccionamiento. Es algo que sucede todos los días y que siempre tenemos la oportunidad de estar mejorando. Entonces, claro que sí, la ley nos acerca a Dios y por eso es importante. Por eso, el que lo obedezca y le enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y para complementar justo esa idea, Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, la casa de Israel, la casa del norte, nosotros que fuimos dispersados, los Gálatas que fueron llevados a la dispersión. Daré mi ley, mi Torá, en su mente, que la piensen, que la mediten, y le escribiré en su corazón sus intenciones. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esa es la ley que iba a escribir Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Su Torá, sí, pero ya escribiéndolas en nuestra mente y en nuestro corazón, no en tablas de piedra que podemos olvidar, sino en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestras intenciones, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestros planes para poder accionar de esa forma. Y bueno, ¿qué dice también el paradigma hebreo versus la identidad del creyente? Vamos a leer, y justamente es nuestro texto introductorio el primero, Gálatas 3:29. Si nosotros somos de Cristo, y ahora lo voy a leer como nosotros, ¿no? Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje
de Abraham somos. Linaje, ahí en el griego es literalmente la palabra esperma, descendencia física. Y bueno, insisto, si quieren aprender un poquito más acerca de por qué sí, tema 1 del curso básico de capacitación. Ciertamente, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que viene en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 17. A Abraham se le prometió que en su descendencia habría multitud de reyes y naciones. Y ahí es donde entramos nosotros. También figura de las dos casas de Israel, reyes haciendo referencia a la casa del sur y naciones haciendo referencia a esos que fueron dispersados. Y aquí, como pueden ver, chicos, esta es una clase en la que tenemos que estar así a las referencias, porque Gálatas es un libro, o bueno, una carta que va a ocupar de absolutamente todo nuestro conocimiento que hemos estado construyendo hasta el momento. Es una de las cartas, la verdad, más complicadas de la Biblia, justamente por eso, porque para estarla leyendo tienes que entender eso, ¿no? Linaje, ¿qué linaje? Bueno, descendencia física de Abraham, pero ¿por qué? Porque es heredero según cuál promesa, la de Dios a David, de que siempre había un descendiente de él en el trono. No. ¿Cuál promesa? La de Abraham, pero ¿cuál promesa que se le hizo a Abraham? Porque a Abraham se le hicieron muchas. Y bueno, ahí es cuando tienes que estar hilando. Pero, pues si ustedes son tan geeks de la Biblia como yo, están emocionados por intentar cachar todo lo que se pueda. Pero entonces, primer punto de la identidad del creyente, el creyente en Yeshua es descendiente de Abraham. Segundo punto, Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es contra naturaleza, perdón, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está diciéndole Pablo a los romanos? Les está diciendo, oigan, es que ustedes son parte del árbol. En algún momento fueron sacados del árbol, ustedes un vástago, que es también referencia a lo que vemos en Ezequiel 37 de las dos varas, ¿no? En algún momento eran parte del árbol y fueron quitados, pero están siendo reinjertados. No es que sean parte ustedes de otro árbol, son del mismo árbol. Los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel, estos dispersados, que son los Gálatas, ustedes no son de otro lado, ustedes son simplemente, pues, esas ovejas perdidas de la casa de Israel que fueron dispersadas. Y más que están cambiando de casa, están volviendo a casa. Entonces, segundo punto importante, somos parte del mismo árbol. Sí, fuimos separados en algún momento, pero no es que seamos de otro lado, somos parte del mismo árbol. Somos Israel. Segundo punto, tercer punto más bien, Jeremías 11:13. Déjenme solo le doy un traguito a mi café porque ya me empezó la tos. Dice así, Jeremías 11:13 al 17. Y perdón chicos que ahora no los estoy incluyendo para la lectura, pero como pueden ver, estamos apenas en la introducción y estamos lee y lee y lee. Entonces, para llevarlo un poquito más dirigido de esta forma y que podamos pues concluir en tiempo. Jeremías 11 del 13 al 17. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, estamos hablando de la casa de sur. Y según tu número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste tus altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, le dice Dios a Jeremías, porque yo no iré el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarle el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Y aquí está haciendo referencia a justo eso. Era un olivo precioso, pero que se le quebraron sus ramas. Fueron separados, dispersados. Versículo 17. Porque Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con inciensar a Baal. Y aquí simplemente comprueba lo que estábamos platicando. Un olivo que Dios mismo tuvo que romper y que ahora, justamente en el tiempo de la venida de Yeshua, vino para
llamar otra vez a estas ovejas, para esas ramas que se quitaron, que se rompieron, volverlas a injertar. Siguiente cita que viene aquí. Ay, espérenme, que aquí me está tapando esto. Ah, la de Primera de Pedro, sí. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. ¿Qué más dice acerca de este punto de la identidad del creyente? Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, mi tocayo, sois linaje escogido, o linaje es descendencia, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, e importantísimo, chicos. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero más ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No dice que no eran pueblo desde un inicio, dice que en otro tiempo no eran pueblo. Y es que, o sea, sí es importante, porque el paradigma romano nos dice que nosotros somos punto y aparte, que casi, casi hasta qué asquito pertenecer a Israel, porque sí, yo lo he escuchado, ¿no? Pero no, nosotros somos del mismo origen, o sea, somos descendencia de Abraham, somos parte del olivo original, que sí en algún momento fuimos sacados, que a través de la dispersión perdimos nuestra identidad, que nos llevaron a múltiples naciones y nos enseñaron lo contrario a Dios, sí, pero que ahora Dios en su infinita misericordia nos está retornando a casa y nos está enseñando, pues, de nuestra identidad, de lo que Él originalmente tenía para nosotros, de sus mandamientos, de sus fiestas, de sus costumbres y de todo eso bueno que simplemente no es pesado. ¿Por qué? Porque es deleitoso, porque es hermoso, porque a través de obedecerlo, pues viene un continuo perfeccionamiento que nos va a permitir que el día que Dios nos recoja o el día que Él regrese, estar listos para recibirlo a Él. Última cita. Efesios 2, del 12 al 13. Efesios, personalmente, mi carta favorita, que me encanta. Efesios capítulo 2, del 12 al 13, dice, en aquel tiempo, y está hablando el apóstol Pablo acerca del misterio, ¿no? Y misterio interesantísimo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Yeshua, sin un Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Sí, claro, alejados porque fueron separados, ¿no? Y ajenos a los pactos de la promesa. Y es que eso es importantísimo, claro. Fuimos, o sea, que Dios sacara a estos dispersados de Israel, era con un propósito grandísimo, por cierto, hermoso, sí, pero eso pues obviamente lo hacía ajenos a los pactos de la promesa y dentro de los pactos de la promesa pues están los mandamientos. Y si no tienes mandamientos, pues obviamente viene lo siguiente, sin esperanza. ¿Por qué? Porque si no tienes la esperanza de a través del continuo perfeccionamiento poder algún día ver a Dios, pues después de la muerte no hay nada, ¿no? Entonces, por eso, claro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, y literalmente, físicamente y espiritualmente, en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque al norte se lo llevaron lejos. Se lo llevaron a muchas partes de la tierra y también en ese alejamiento físico se alejaron espiritualmente, ¿no? Repito el versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir en esta introducción, chicos. Hay que cambiar el paradigma. La ley de Moisés y el Antiguo Testamento no están abolidos, están más vigentes que nunca, porque la palabra de Dios es para siempre. La carne es como bueno, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y literalmente la palabra de Dios son los primeros 5 libros de la Biblia, entonces sigue vigente. Y número 2, no somos de otro pueblo, no somos punto y aparte. Nosotros somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que en su momento por la desobediencia de nuestros antepasados, Dios tuvo que dispersar, pero con un propósito mayor, que pudiéramos llegar a todos los confines de la tierra y que se cumpliera, pues, nuestro texto introductorio, que es el de que si vosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Entonces, bueno, habiendo tenido esta pequeña y breve introducción, ahora sí vamos a entrar a ver las secciones. ¿Y por qué era importante ver esto? Porque justamente a través de la carta de Gálatas se empiezan a hablar de muchos contextos, de muchos conceptos, perdón, que la ley del pecado, que la ley de las obras, que la ley de Dios, que la ley de Moisés, y muchas veces puede llegar a confundir. Y de hecho a mí me pasó.
Les voy a contar así brevemente, les robo un minuto. Yo tenía una amiga que siempre le gustaba debatirme de cosas de la Biblia, ¿no? Este, y pues en ese entonces, y sigo, la verdad, todos estamos aprendiendo, pero ahorita ya estoy un poquito más firme en mi fe que en ese tiempo, ¿no? Es lo único que voy a decir. Y me sacaron Gálatas. No, es que en Gálatas dice que ya todo esto está abolido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente me echaron a su pastor encima, ¿no? Y así, no, es que existen 7 leyes: la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley de la carne, la ley de Cristo, la ley. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y es que sí, a través del paradigma romano, pues se llegan a muchas conclusiones muy extrañas, que normalmente, en vez de ayudarnos a aclarar los puntos, pues nos confunden. Entonces, sí era importante que aprendiéramos acerca de estos 2 puntos. Primero, que la ley de Moisés es eterna, y si vemos ahorita algo en la carta que haga referencia a que no, es probable que nos falte contexto, que no hayamos leído bien, o que nos falte conocer algún dato. Y eso es algo importantísimo. Cuando Dios me permitió estar en Solferino, me acuerdo que nosotros durante 4 meses estudiamos esta carta, porque de verdad que no es algo sencillo. Y es algo que les quiero transmitir, porque ahorita la vamos a intentar ver en una hora, pero créanme que es muy sustanciosa y les recomiendo que vayan a ver el verso por verso, porque la verdad va a estar mucho mejor de lo que yo les pueda dar en este momento. Este, entonces, insisto, y bueno, mencioné lo de los 4 meses porque tuvimos ese principio. Este, si vemos que algo no cuadra, en este caso, si vemos que algo en la carta dice que la ley de Moisés ya está abolida, solo hay 3 opciones. Uno, leímos mal. Dos, nos falta contexto. O tres, puede que haya algo que nosotros desconozcamos de ese texto, ¿no? Ese es como el principio que vamos a estar teniendo aquí. Y también con respecto a lo segundo, a la identidad del creyente. Si dice algo diferente a que somos un pueblo diferente, que Israel ya perdido para siempre, ese tipo de cosas, insisto, pudo ser que hayamos leído mal, que nos falte contexto o que no sepamos algo acerca de ese texto. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar este, viendo el día de hoy. Y ahora sí, capítulos 1 y 2, Pablo, apóstol de Yeshua a los gentiles. Y vamos a empezar a leer. Vamos a las diferentes citas porque se viene, bueno, empieza la carta de esta forma, Gálatas 1:1, diciendo así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y aquí Pablo inicia diciendo algo muy importante, que es que dice apóstol por Jesucristo y por Dios Padre. Este, Haciendo referencia a que, pues, o sea, no se autoproclamó él, no, no, no está buscando él como la fama o la gloria, sino que está, pues, para servir a Yeshua HaMashiach. Y eso es algo muy importante, porque, pues, si entendemos eso, o bueno, si lo vemos desde esa perspectiva, entenderemos que Pablo apóstol, que apóstol es shaliach en hebreo, que significa enviado, pues trae un mensaje de Dios para nosotros. Y hay que, pues, creer en ese mensaje y aplicarlo a nuestra vida para el continuo perfeccionamiento. Y bueno, ¿por qué dice Pablo que fue enviado bueno, o sea, que fue literalmente enviado por Yeshua HaMashiach? Por lo que viene en esta segunda cita. Hechos 9, bueno, que en realidad van a ser estas 2 citas, Hechos 9, del 3 al 5 y 15. Si recuerdan, los que ya estuvimos en curso básico e incluso los que ya vimos la pieza de los Hechos, Hechos 9 es el capítulo donde Pablo, Saulo de Tarso, se convierte a ser un creyente de Yeshua. Entonces, ya no voy a explicar absolutamente todo de esa cita, pero por lo menos las que vienen aquí sí, para recordar por qué Pablo es un apóstol, un enviado de Jesucristo. Dice Hechos 9 del 3 al 5. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿por qué estás yendo contra mí? ¿Por qué estás persiguiendo a los que me aman? Bueno, y entre esta conversación, Dios termina quitándole la vista
y sucede una serie de eventos que lo llevan a convertirse. Y entonces, en su conversión y en su llamamiento, que es lo que viene en Hechos 9:15, Dios le da su misión, ¿no? Y Dios le dice a Pablo, el Señor le dijo, ve. Bueno, le dijo al que lo iba a ungir, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y tú ahí podrías decirme, Peter, bueno, pues me acabas de decir que todos somos parte de un pueblo y ahí me está claramente hablando de tres grupos de personas. Me está hablando de reyes, perdón, de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Decídete, ¿somos un pueblo o si hay categorías? Bueno, sucede que este es uno de los casos en los que nos falta contexto y que no sabemos un dato acerca de lo que viene aquí. Porque aquí en realidad, si nos vamos al griego, y les voy a enseñar una Biblia interlineal para ejemplificar lo que les quiero decir, ya lo tenía aquí preparado. Esta es una que yo les recomiendo mucho si algún día quieren como meterse a ver los significados de las palabras. Se llama Logos Kei Logos. Es una Biblia interlineal. Ustedes aquí ponen qué testamento quieren, qué libro, qué capítulo y qué versículo. Y acá abajo nos va a venir tanto el número strong de cada una de las palabras, la palabra en su idioma original, qué tipo de palabra es, sustantivo, verbo, pronombre, etcétera, y la palabra literal, que sería al español. Ahora, obviamente, hay palabras que pueden significar muchas, entonces aquí eligen una. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque este es uno de los lugares donde hay una mala traducción en la Biblia. No debería decir, como les acabo de leer, que dice en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque, déjenme hago para acá tantito, las cabecitas volando, que no me dejan ver. Ahí está. Um, ok, dijo, pero bueno, aquí como traducen literal palabra por palabra, ustedes van a ver todo muy revuelto. Pero es la última parte del versículo en la que nos queremos concentrar, porque aquí ya es donde viene naciones, que también lo podemos tomar como gentiles, porque es prácticamente lo mismo, y también reyes, hijos y de Israel. Entonces suena raro, pero simplemente vamos a acomodar. En lo que leímos vienen dos is, en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero vamos a ver que en realidad aquí son dos palabras, porque dice y naciones y, que es la palabra te, y también de reyes, y, perdón, de reyes, también de reyes, que es esta de aquí, que es la otra y que se ocupa en el texto de la Biblia, pero ustedes pueden decirme son dos palabras, y de hecho aquí te las diferencia perfecto. Sí, 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 ¿no? Y también. Pero usted que nuestra Biblia sí nos los pone ambas palabras como y hace una conjugación muy extraña. Pero entonces aquí, si en las palabras viene otra, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que en realidad una buena traducción para esta cita sería juntarlo de la siguiente forma. Nomás déjenme les traigo la cita, porque, ay, ay, ay. Espérenme, espérenme. Es que les quiero traer la cita. Ahí está. Es que traía la Biblia en la otra pestaña, que es de donde estoy leyendo las cosas. Déjenme se los enseño. Hechos, 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 hechos. Ay, ese me fue. Aquí está. Hechos. Oh, no me dejó elegir. Hechos, hechos, hechos. 9. Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que es este que tenemos acá, gentiles, y de reyes. Entonces, el primer I, pues es un T, que literalmente significa I. Si yo veo esta, justamente es una partícula que significa I, ¿no? Literalmente, I, como lo conocemos, para juntar. Pero este segundo I es este de acá, y de reyes y de los hijos de Israel, es otra palabra diferente a y. Entonces, ¿qué significa esta palabra, la 2532? Pues justamente lo que viene así, ¿no? También, entonces, que es literalmente la que viene acá, también. Entonces, hay que acomodar eso, porque no está bien. Son palabras diferentes. ¿Qué diría entonces acá el versículo? Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, también de los hijos
de Israel. Entonces, pues ahí tenemos solamente dos grupos de personas, justamente el reino del sur y el reino del norte. Y esto es mucho más fácil de entender cuando también ves la promesa a Abraham, porque a Abraham se le prometió que de su descendencia saldrían reyes y multitud de naciones. Y justamente ambos, estos, ¿sí? Conformarían la descendencia de Abraham. Los gentiles y los reyes son hijos de Israel. Entonces, hay que aclarar eso porque aquí, insisto, estamos intentando construir el paradigma hebreo, tirar el paradigma romano que se nos ha contado siempre, y esta es una cita increíble que también nos ayuda pues a establecer eso, que tanto los gentiles como los reyes de los que habla aquí simplemente son las dos partes de Israel que Dios tuvo que separar para cumplir muchas de sus promesas, el reino del sur y el reino del norte. Y eso es todo. Déjenme volver a la presentación. Insisto, todavía hay muchas cosas que ver, entonces no quiero perder tanto el tiempo en esto, que también la explicación más profunda, y creo que hasta saqué el pizarrón en esa ocasión y todo, está en el tema 1 del curso básico de capacitación. Entonces, bueno. Um, Ahora sí, vamos a leer Gálatas, perdón, era importante que leyéramos eso para recordar, insisto, el tema de la identidad. Y vamos a leer así Gálatas, todas estas citas de aquí, chicos. 1 del 23 al 24, 2 del 3 al 5 y 2 del 11 al 19. Dice la primera, que es Gálatas 1 del 23 al 24. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo, que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Justamente está Pablo contando lo que él vivió, ¿no? Yo los perseguía en otro tiempo y ahora les estoy predicando la fe. Y eso es gloria para Dios a través de mí, ¿no? Simplemente introduciendo este tema de quién es Pablo, el apóstol a los gentiles. Dice Gálatas 2, del 3 al 5. Mas ni aun Tito, y Tito es un discípulo de Pablo. Pablo tuvo en realidad dos discípulos, Timoteo, que era un discípulo pues de ascendencia judía, y Tito, que era un discípulo de ascendencia gentil. También en Pablo se cumple las dos casas, ¿no? La casa de Judá y la casa de Efraín. Más de a un Tito, que era su discípulo gentil, digamos, que estaba conmigo, con todo y ser griego, justamente, fue obligado a circuncidarse. O sea, él no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y aquí empieza a introducir estos temas de libertad, esclavitud. En este momento no lo vamos a aclarar porque justamente ese es el tema de la tercera sección, la verdadera libertad en Cristo, ¿no? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Siguiente cita. Vamos a meterle dinamismo. Gálatas 2 del 11 al 19. Pero cuando Pedro, mi tocayo, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí introduce otro tema, los de la circuncisión. Ahorita vamos a ver quiénes son esos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Otro concepto. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, otro concepto, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y bueno, este es el texto que viene aquí en la cita, pero antes de seguir confundiéndolos más, porque de verdad eh, esta carta es complicada por tantos conceptos que tiene, muchísimos. Yo les decía que a mí una vez me marearon y seguramente ahorita yo también los estoy mareando, porque ya estamos con obras de la ley y que la verdad del evangelio. Y bueno, vamos a intentar definir brevemente todos estos conceptos para que podamos entenderlos. Y no me voy a tardar tanto en la explicación porque
pues justamente para eso está uno, el verso por verso de la carta, que está buenísimo, y si la quieren entender a la perfección, les recomiendo que la estudien porque en 2 horas, insisto, no me va a dar tiempo de explicarles todo. Este, pero mínimo para que entendamos ahorita el tema de la carta, los voy a revisar y me voy a regresar a leer toda esta carta, ¿no? Este, dice el versículo, dice el versículo 12. Primero vamos a definir este punto. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Bueno, en ese tiempo, y gracias a las costumbres judías, había muchas maneras de hacer diferentes cosas. Entre ellas, una de las más importantes, la circuncisión. Y había gente que la hacía de una forma y gente que la hacía de otra. Y había una corriente de pensamiento dentro de los judíos que pensaban que la circuncisión tenía que ser de una forma específica, con un rito específico. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, pues en ningún momento te dice cómo hacerlo. De hecho, tenemos referencias, por ejemplo, de Abraham a Isaac, que ni siquiera nos dice cómo fue, o por ejemplo, Séfora al hijo de Moisés, que literalmente fue con una piedra afilada. Entonces, no sabemos cómo era, pero seguramente no era una operación muy limpiecita que digamos, ¿no? Por hacerlo con una piedra, no me lo imagino, ¿no? Y había unos judíos que decían, no, es que tiene que ser, y no me voy a poner aquí a describir el proceso, por respeto, pero era una operación muy invasiva y muy meticulosa. Entonces, había una corriente de pensamiento que decía, si no te circuncidas de esta forma meticulosa que nosotros decimos, tu circuncisión no es válida, estás viviendo en pecado y no eres parte del pueblo. Y ese pensamiento no está bien. Porque si la Biblia no nos dice cómo hacerlo, no puedes imponer algo que la Biblia no especifica. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que el apóstol Pedro y otros judíos, hasta Bernabé incluido, empezaron a caer en la influencia de estas personas, en que si los veían comer con judíos, se alejaban, perdón, con gentiles, se alejaban, porque, ay, no me vayan a ver con ellos y me vayan a criticar. Entonces, pues esa es una actitud en la que no se debe caer, ¿no? Entonces, por eso aquí Pablo está regañando a Pedro, ¿no? Y luego incluso hasta el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Bueno, verdad que en hebreo es la palabra emet, y Evangelio que en hebreo es Besorá, simplemente habla de la Torah. Eso es algo que ya también vimos en el tema 2 del curso básico. Si quieres más referencias acerca de eso, puedes verlo. Pero sí, ¿por qué el Evangelio es la Torah? Por lo que menciona en Hebreos capítulo 2. Porque dice que el pueblo de Israel recibió el Evangelio en el Sinaí. La buena noticia de que hay un reino espiritual de Dios que va a venir hacia nosotros. Esa es la buena noticia. Y ahí en Hebreos capítulo 2 y 3 menciona que Israel en el Sinaí recibió el Evangelio. Entonces, Evangelio igual a Torah. Son lo mismo. Dije a Pedro de delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y este es otro concepto que también tenemos que aprender qué significa. Judaizar no significa enseñar la Torah, porque eso no es de los judíos. La Torah es un libro de Dios para el pueblo de Israel y los judíos solamente es una tribu de las 12 que conforman al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es judaizar? Judaizar es enseñar las costumbres judías como ley, como Torah. Eso es judaizar. Los judíos, y vamos a aprenderlo ahorita con una cita de Ezequiel 20, a través del tiempo le fueron poniendo cercos a la Torah para intentar cuidar el no desobedecerla, porque eventualmente aprendieron que desobedecer la Torah traía consecuencias feas. Entonces, para no desobedecerla, le fueron poniendo cercos. Si la Torah me dice que no prenda un fuego en sábado, pues yo ni siquiera voy a tocar madera en sábado. Y está bien, ¿no? Pero ya de repente poner eso como ley, pues eso no dice la Torah. Y eso es judaizar, enseñar las costumbres judías como ley, ¿no? Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y aquí sí podemos igualar obras de la ley a judaizar, porque obras de la ley en hebreo es Maseja Torah, que significa, o bueno, que justamente hace referencia a estos adicionales, a estos cercos de la Torah que ponían los judíos.
Entonces, obras de la ley es ley oral, es judaizar, no es igual a Torah. Repito el versículo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ahora, esto es bien importante. ¿Nosotros somos justificados por creer en Cristo? Bueno, este es otro concepto que también tenemos que aprender. No dice que somos justificados por creer en Cristo. Dice que somos justificados por la fe de Jesucristo. ¿Y esto qué significa? Fe en realidad, en el griego es igual a la palabra fidelidad. Y fidelidad es serle fiel a algo. ¿Serle fiel a qué? Pues a la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a la Torah. Entonces, justamente nosotros fuimos justificados por la obediencia que Yeshua tuvo a la Torah, porque Él se fue de este mundo sin pecado. Él en la cruz fue crucificado y murió sin haber pecado nunca. Entonces, justo nosotros somos justificados gracias a la obediencia que Él tuvo. Entonces, eso también es importante aprenderlo. Y dice el versículo, y justo, y no por las obras de la ley, porque justo, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y bueno, la cita sigue hablando un poquito acerca de lo mismo, pero sí es algo que yo quería compartirles sobre los conceptos, porque créanme que estos marean y mucho cuando no los conocemos. Y bueno, esa es, digamos, la primera sección. En esta se introducen todos estos conceptos sobre, bueno, también ya otros más adelante empieza a hablar de la carne y del espíritu, pero es un poquito más fácil de entender. En esta sección lo que tenemos que entender es que sí hay una diferencia entre la palabra de Dios, o sea, la Torah, la ley de Dios, y las obras de la ley, que son los añadidos que los judíos agregaron para proteger esa ley, pero que eventualmente se volvió más importante que su ley, y eso es malo, porque estaban poniendo sus enseñanzas por encima de las de Dios. Y eso es de lo que va a tratar la carta. Pablo en esta carta, ay, perdónenme, no le estoy cambiando aquí, hasta justamente en los siguientes dos capítulos, que es el capítulo 3 y 4, Pablo se dedica a esos dos capítulos a explicar que no debemos seguir las enseñanzas judías, sino la palabra de Dios pura y dura, solamente la palabra de Dios, porque aunque la ley de los judíos tiene sabiduría, no es más importante que la palabra de Dios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Sucede que, y eso es parte como de una introducción, pero complementaria. La iglesia de Galacia sufría de muchos problemas. Sufría de que tenía a estos de la circuncisión metiendo sus ideas judías que le intentaban poner más importancia que a la misma palabra de Dios, y ese era un problema. Y entonces Pablo tuvo que atacar eso y decir, oigan, entiendo que está la ley oral de ellos, pero lo importante es la palabra de Dios. Pero ese no era el único problema de la comunidad. También tenía el problema de que no solo había judíos extremistas, sino que también venían gentiles que estaban entrando a la fe y traían mucha paganidad. Y de eso va la tercera sección, la verdadera libertad en Cristo, porque ahí Pablo les empieza a decir, oigan, es que está bien, no hay que seguir las obras de la ley, no hay que seguir ese, digamos, extremismo judío, pero también no podemos seguir lo que nos dicen los gentiles que van llegando a la fe. No podemos, pues, seguir en la idolatría, en la fornicación. Entonces, esta carta de verdad es buenísima, es padrísima, pero sí llega a confundir porque Pablo va de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro. De repente te está comparando la ley de Dios con las enseñanzas judías, pero de repente también te está diciendo la ley de Dios versus la paganidad. Y de repente va así como hablando de todos estos temas y llega a confundir. Y por eso es como muy importante en esta primera sección definir todo esto. Si hay diferencia entre la ley de los judíos, las obras de la ley y la palabra de Dios, pero también no por desestimar a la ley judía, a las costumbres judías, pues te vas a ir a la paganidad. Es de que te mantengas en la palabra de Dios, ni a derecha ni a la izquierda. No te vayas ni por esos añadidos judíos, pero tampoco te regreses a la paganidad. Y eso es lo que Pablo insiste siempre en esta carta. Y por eso es tan difícil de comprender, porque de repente te está comparando a una con otra y a otra con otra. Entonces, por eso es complicado entender esta carta. Pero bueno, no me voy a detener a leer todas estas citas, chicos,
porque ya son las 11. Ya llevamos más de como una hora de clase y nomás no avanzamos de la primera sección. Pero me voy a concentrar en una cita que es bien importante y que es la cita por excelencia para entender esta carta, que es esta de aquí. Gálatas 3, del 8 al 14. Esa es la que sí vamos a leer, sí o sí. Y vamos a ella, porque esta es la que nos va a ayudar a entender y a tirar el paradigma romano acerca de que la ley de Dios ya está abolida. Porque esta carta no dice eso. De hecho, dice completamente lo contrario y aún así la gente lo utiliza así. Entonces, este es el corazón para entender toda la carta. Dice Gálatas 3, del 8 al 14. Está hablando Pablo y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya aprendimos que los gentiles no por querer se salvan, no, sino que por la obediencia de Yeshua a la Torá y de su perfección es que nosotros podemos ser salvos, justificados, eso ya lo habíamos aprendido, ¿no? Entonces dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia, en hebreo el evangelio, perdón, en griego el evangelio, en hebreo la Torá, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa fue la primera buena noticia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen, y este es el versículo importantísimo, si traes tu Biblia a la mano, el versículo 10 es el importante. En ese vamos a terminar de asentar todo lo que estamos hablando hasta el momento. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahorita yo ya les dije que es las obras de la ley, pero vamos a hacer un ejercicio. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Normalmente se dice que obras de la ley es igual a la Torah. Yo ya les expliqué que no es así, pero si algún día ustedes dudan o los cuestionan acerca de esto, este es el versículo perfecto para explicar. ¿Por qué? Porque la primera parte del versículo, y miren, voy a tomar, a ver, no sé, ¿qué tengo aquí? Ahí está. Tengo aquí el trapito de mis lentes y tengo aquí mi celular. Mi celular es igual a obras de la ley, ¿vale? Entonces vamos a leer la primera parte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, obras de la ley, o sea, mi celular, igual a maldición, o sea, hacia abajo, ¿no? Bien, maldición es hacia abajo. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, o sea, la Torah. Ahora te dice, maldito todo aquel que no permaneciere, o sea, si no la obedeces, eres maldito, pero si las obedeces, también eres maldito. O sea, está diciendo un pleonasmo si fueran lo mismo. Si obras de la ley es igual a Torah, en la primera oración te dice maldito por obedecerlas. Y si fuera lo mismo en la segunda oración te dice maldito por no obedecerlas. Entonces, decídete, Pablo, ¿cuál es la solución de esto que estás diciendo que es lo mismo? Pues justamente la solución es esa, que, que obras de la ley no es igual a la Torah. Obras de la ley es las enseñanzas extras que los judíos impusieron en ese tiempo. Y obviamente, porque sí, si tú te concentras en esas cosas extras, pues no te vas a concentrar en lo realmente importante de la Torah. Y ya también podemos ahí incluir la cita de Mateo 5, donde Yeshua les dice a los judíos, oigan, ¿escucharon ustedes que alguna vez se les dijo, no matarás? Bueno, yo te digo que está bien, pero no se quedaba ahí, este, porque incluso si odias a alguien, ya lo mataste en tu corazón. Entonces, claro, si te concentras en las leyes extras del no matar, pues no te vas a concentrar en lo importante que es fortalecer tu espíritu y tu carácter para no odiar a la gente. Está bien que no las mates, es lo que tienes que hacer, pero tienes que llegar al punto de ni siquiera matarlos con tu corazón y no odiarlos. Entonces, con este versículo puedes entender claramente que si obras de la ley es igual a Torah, Pablo se está contradiciendo. Por eso tienen que ser diferentes. Y obras de la ley es justo lo extra. Y la ley es la que se tiene que cuidar. Porque dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y de hecho, chicos, esa es una referencia de la Torah.
Porque en Deuteronomio 27:26, que es la cita que viene ahí, justamente dice lo mismo que Pablo está poniendo aquí. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, claro, aquí el llamado de Pablo es, oye, no te concentres en las cosas extras que han puesto nuestros hermanos judíos, concéntrate en la Torá, porque en la Torá pues está la vida, y ahí te tienes que quedar, porque si no vas a ser maldito, vas a ser anatema, vas a ser apartado. Y esa es como la primera parte. Pero Pablo no solamente se concentra en eso, como yo les decía hace ratito, sino que también se concentra en contrastar la ley de la paganidad, porque no solamente había judíos extremistas, sino que también venían gentiles con muchas ideas paganas. Y ahí es donde empieza a comparar y se mete en otra historia que es la de Agar y Sara, y bueno, se meten más cosas, pero ahorita la intención no es marearlos con tanta cosa. Insisto, Gálatas es una carta preciosa, pero tiene demasiados conceptos que primero tienes que aprender y después empiezas a hilar con la lectura y aquí no nos va a dar tiempo en una hora. Pero en general de eso trata la segunda sección, de que la ley oral no es lo mismo que la ley escrita. Y la ley oral, aunque puede tener cierto valor, nunca la puedes poner al nivel de la Torah. La Torah siempre va arriba y la ley oral, si nos da tiempo, lo importante es la ley escrita, la Torá, la palabra de Dios, lo que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, letra por letra. Entonces, bueno. Y vamos a la tercera sección, porque justo, como yo les decía, hay que comparar, o bueno, había que hacer diferencia entre la Torá y la ley oral, pero también había que dar la correcta perspectiva acerca de vivir en Torá, vivir en Torá. ¿Por qué? Vamos a leer la primera cita que viene aquí, que es Gálatas 5, del 1 al 6, que dice así: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud, que el yugo de la esclavitud es el pecado. He aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y bueno, se mete a explicar acerca de la circuncisión y todo esto, pero yo principalmente me quiero concentrar denme un segundito, denme un segundo, chicos. Ay, es que yo la que les quería leer era la de Romanos, perdonen, ya decía yo, caray, esta no es. Vamos a la de Romanos, perdónenme. A la de Romanos, Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29. Les doy un segundito para que vayan. Bien. Entonces dice Romanos 2 del 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ven a ser incircuncisión. ¿Qué significa esto, chicos? Bueno, insisto que el tema de la circuncisión estaba muy en la boca de todos, era súper importante, y aquí Pablo les está diciendo, pues es que si te circuncidas, pues te aprovecha porque estás guardando la ley. Pero si te circuncidas y sigues pecando, pues no sirve de nada, porque la circuncisión es que tú hiciste un pacto con Dios. Y si haces un pacto con Dios y sigues pecando, pues de nada vale tu pacto. Es como si siguieras siendo un pecador cualquiera, un gentil, alguien que es ajeno a la ley de Dios. Entonces, no te sirve tu circuncisión. Pero no es que esté diciendo que ya, nadie se circuncide, ¿no? Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? ¿Por qué? Porque si alguien guarda la palabra de Dios, pues se empieza a purificar y empieza a entrar en pacto, aunque todavía no esté circuncidado. ¿Eventualmente se va a circuncidar? Sí, pero ya está empezando a estar en pacto. Y eso es lo importante, entrar en pacto con Dios y en el continuo perfeccionamiento para estar con Él, ¿no? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que en contra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y hay que entender también, chicos, que es judío. Judío en el hebreo significa el que alaba a Dios. ¿Y qué es alabar a Dios? Pues justamente lo que Yeshua venía buscando en la mujer samaritana, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad. Gente que alabe a Dios no con sus labios en una canción, ni con su pianito, sino gente que a través de su vida y sus acciones agrade a Dios. Eso es ser un judío. Alguien que agrada a Dios, que le da honra, que le da gloria con sus acciones y con su vida. Entonces, justo, no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión es y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, porque justo judío es el que alaba, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí Pablo justo está hablando de eso. La circuncisión sí aprovecha, pero la importante es que te circuncides el corazón, que Dios ponga en tu mente y en tu corazón su palabra de verdad. Y eso es de lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque también Pablo menciona, justamente en Gálatas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que cuidar que, que no le demos lugar al pecado, porque un poco de pecado puede hacernos caer en muchas otras cosas muy terribles. Denme un segundo. Vamos a leer esta última cita que viene acá, que nos puede ayudar nada más a cerrar este tema de la verdadera libertad en Cristo. Porque aquí Pablo, insisto, está diciendo, oigan, es que lo importante es que ustedes vivan la ley. Y sí, vas a no matar, pero tienes que llegar al no odiar. Y sí, te tienes que circuncidar, pero tienes que llegar más a circuncidar tu corazón, a que el que esté en pacto con Dios sea no solo tu cuerpo físico, sino desde tu corazón. Tus intenciones, tus sentimientos, tus planes, tu sentir, tu pensar, tu todo, ¿no? Y justamente en ese sentido, le está escribiendo a los Gálatas y les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, cosas grandes, importantes. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de vuestra carne. Le estaban poniendo importancia a la circuncisión más que a todo lo demás. La circuncisión es importante, sí, pero es igual de importante que el que tú no mates, que el que tú no mientas, que el que tú no odies, que el que tú obedezcas a tus padres, que el que tú honres a los mayores, que el que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Es igual de importante, no es más importante. Y dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y bueno, aquí Pablo está diciendo que no vale nada, en el sentido de lo que ya explicó previamente, de que si tu circuncisión de que si estás circuncidado pero vives en pecado, pues no importa. Pero también, si estás viviendo para Dios y no estás circuncidado, pues también no pasa nada. Eventualmente lo vas a hacer. No es que no valga nada, ¿no? Y justamente dice, lo que importa es una nueva creación. Que tú seas una nueva criatura. Que Dios ponga sus leyes en tu mente y en tu corazón. Para que seas otra persona. La persona que Dios quiere que tú seas. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Déjenme le doy un traguito a mi café. Bien, chicos. Esta es una carta que, como ya pudieron ver, es muy extensa, primero que nada. Y también es muy sustanciosa, porque en el capítulo 1 que leímos ya nos había metido como 6 7 conceptos que habíamos tenido que entender primero para poder solamente seguir la lectura. Entonces, imagínense cuando alguien se mete al libro,
lee solamente un versículo y lo toma para acomodarlo en otro lado. Por eso esta carta es a veces tan complicada y necesita de un estudio verso por verso. En un espacio así y en la pieza del rompecabezas, claro que podemos aprender y ahorita vamos a ver cómo en la pieza del rompecabezas se encaja y encaja a la perfección. Pero cuando la queremos entender en su totalidad, sí requiere de su tiempo. Y es algo a lo que los invito. Eventualmente llegaremos, sí, pero falta algo de tiempo. Entonces, les pido por favor que si tienen tiempo el día de hoy, escuchen un estudio que les voy a mandar al grupo. Es uno de los más nuevos que sacó Joseph de cuando estuvo en el mar de Galilea acerca de esta carta, porque nos ayuda a entender con un lenguaje muy sencillo de qué va la carta. Y si se tarda algunas sesiones, no las tienen que ver todas hoy, pero sí nos va a ayudar a entender conceptualmente, pues, qué significa todo esto. Porque aquí simplemente, y como yo les decía en un inicio, son dos mensajes. La Torah es lo más importante y es más importante que la ley oral y también aléjate de la paganidad, porque estar en el centro, ni alejándote a derecha ni izquierda, esa obediencia a la Torah te va a acercar a Dios y va a hacer que desarrolles los frutos que Dios quiere en ti y que son para ti, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, porque contra esas cosas no hay ley, no hay ley del pecado, no hay, si tú estás construyendo esas cosas, estás en continuo perfeccionamiento. Y Yeshua, como ya vimos ahorita, a través de la fe que él vivió, te va a justificar y vas a poder estar con Dios para siempre cuando Él regrese. Ese es el mensaje de esta carta. Mantente en la Torah. No te vayas a añadirle cosas, porque ya con la Torah es suficiente. Pero también deja la paganidad, deja tu pecado y mantente en Yeshua. Mantente en la Torah. Ese es el mensaje. Y justamente de eso va la oración por revelación de la pieza. Porque aquí está hablando de la obra de Yeshua, de lo que él hizo y del fruto que traería este, pues sí, la vida de Yeshua. Aquí dice Isaías 53 del 10 al 54, 17, pero solo voy a leer la parte que viene aquí, que es el inicio de toda esa porción. Por favor, de tarea, terminen de leerla. Dice así: con todo esto, hablando de Yeshua, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, semilla, fruto, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esta es la famosa cita de Isaías 53 acerca del siervo sufriente, porque justo lo leímos en la pieza a través de la fe de Jesucristo, de su fidelidad a la Torah, de que hasta el final de su vida se mantuvo libre de pecado, es que nosotros podemos otra vez ser reunidos. Hablábamos de que fuimos extirpados del olivo, bueno, estamos volviendo a, a ser parte del árbol, estamos volviendo a ser parte del pueblo, estamos siendo acercados a Él, y si ya fuimos acercados es porque Dios quiere que nos perfeccionemos. Y esa perfección va a venir a través de lo que hemos estado repitiendo en cada pieza, de la obediencia a la Torah, la obediencia a la palabra de Dios, para ir construyendo día a día esa persona que Dios quiere que seamos desde el principio. Y cuando Él regrese, pues podamos quitarnos de todas esas impurezas y estar con Él para siempre. Esa es la oración por revelación. Y nuestro texto a memorizar, que es importante para nuestro paradigma hebreo y nuestra identidad, es Gálatas 3:29. Si tú eres de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham eres, y heredero según la promesa, heredero del Evangelio, de todas esas promesas, de todas esas buenas noticias, de que viene un reino eterno, que no va a terminar, que es justo, que es bueno y que es perfecto. Y si queremos ser parte de eso, pues echémosle ganas, día a día, intentemos perfeccionarnos. Dios va a hacer la obra en nosotros. Simplemente pues hay que dejarnos, no hay que ser tan cabezones y Dios va a estar pues construyendo lo que Él tiene para nosotros, sus planes en nuestra vida.
Entonces, pues ese es el mensaje del día de hoy. Espero no haya sido tan confuso ni tan pesado. Todas las dudas que tengan, chicos, de verdad, bienvenidas. Hoy voy a estar atento al celular, por si alguien quiere mandar mensaje al respecto, por si no entendió algo, o incluso si está en contra de algo de lo que dije. Pero créanme que esta carta es de mucha edificación. Este, entonces, bueno, insisto en que esa fue la pieza del día de hoy. Y si me permiten, vamos a orar, porque creo que esta pieza vale la pena que nos tomemos un tiempo simplemente para orar. Acompáñenme, chicos. Padre mío, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permitiste pues estar aquí, por lo menos de mi lado, sin interrupciones de conexión. Y eso es algo que me alegra. Te pido que por favor las palabras que se compartieron hoy, pues que el mensaje principal por lo menos haya llegado a nuestro corazón, de que tu palabra es eterna, de que tu palabra es lo más importante en lo que los tenemos que concentrar y de que pues esa palabra lleva su fruto en nosotros y queremos dar mucho fruto para darte la gloria y darte la honra y poder pues ser siervos tuyos que sirvan de ejemplo para otras posibles muchas ovejitas que nos crucemos en nuestra vida. Y todo eso con el propósito de continuamente estar creciendo y dejando nuestro pecado para el día en que tú regreses nos veas dignos de estar contigo y que podamos estar para siempre contigo. Dios, te pido que por favor, lo que aprendimos hoy, pues dé su fruto en nosotros, que nos concentremos en tu Torah, que no le queramos agregar cosas, para no desconcentrarnos y que también, pues, que nosotros que estamos saliendo de la paganidad, del pecado, pues que podamos entrar a ese paradigma hebreo de que, pues, somos hijos tuyos y que simplemente estamos siendo reinjertados otra vez en la familia porque no sabíamos que lo éramos. Te pido que por favor esa identidad, pues dé su fruto en nosotros y que nos permita cada vez estar más cerca de ti. Gracias Dios y en el nombre de Yeshua es que te agradezco por este tiempo y pongo el día de todos en tus manos y la semana para que trabajes este tema en nosotros. En el nombre de Yeshua, amén. Listo chicos. Pues esa fue la clase del día de hoy. Espero, insisto, que les haya gustado. Este, bueno, veo aquí algunas preguntas en el chat que voy a responder. Dice Ari, ahora entiendo por qué dicen que las cartas de Pablo son algo complicadas. Sí, sí son complicadas, Ari. Pero no son imposibles. Eso también es algo que les quiero transmitir. No son imposibles. Eh, con el estudio que les voy a compartir, si de verdad les interesa, que ese es mi deseo de verdad puro y duro con ustedes, lo van a entender, solamente que pues si requiere sentarse a escuchar, a anotar, a reflexionar para poder entender. También pregunta Ari, ¿cómo se decía evangelio en hebreo? Se dice besorá. Se dice besorá. Y por lo que entendí, el evangelio es un equivalente a la Torah, es decir, que la ley de Dios. Corríjanme si estoy mal. Sí, de hecho es lo mismo. Déjenme, les muestro la cita donde podemos sustentar eso, porque ustedes me van a decir, ay, ¿a poco sí? ¿Eso dónde lo dice? Pues fíjense que sí. Denme un segundo. Hebreos, ¿por qué es en Hebreos? Hebreos, denme un segundo. Mm, mm, Denme un segundo, ya estoy buscándolo. Ah, ya voy, ya voy. Aquí está, perfecto. Es Hebreos capítulo 3. Déjenme se las comparto. Y perdóname, Gina, te doy el dato, un segundito. Es que me pregunta Gina que cuál es la oración por revelación. La cita. Dame un segundo, Gina. Isaías 53, 10 al 54, 17. Te lo anoto, mi estimadísima. Es esta. Y déjenme les comparto la pantalla.
Nada más para que me entiendan, porque ese es un punto importante, chicos. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero sí quiero que se lo lleven. Evangelio es igual a Torah, igual. Esta cita es Hebreos 3 y al final se está haciendo una recapitulación de lo que sucedió en el desierto, ¿vale? Y empieza a partir del versículo 16, está preguntando el autor de los Hebreos, diciendo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? A Dios, me refiero. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, que de hecho aquí la palabra incredulidad es incorrecta, debería decir infidelidad, porque justo no pudieron entrar por no ser fieles al pacto. Bueno, está hablando aquí del desierto. Y sigue el capítulo 4, es un mismo texto, está hablando de lo mismo, solo que lo separaron. Y en el 4, hablando de lo mismo, dice, y ya empieza a aconsejar, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y el 2 es el importante, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Y cuál es la buena nueva? El Evangelio. Buena nueva, aquí si nosotros lo vemos en el interlineal, de hecho voy a ir a él, aquí lo tengo abierto, Hebreos 2:4, Hebreos, Hebreos 2:4. Si yo aquí veo esta palabra, la buena nueva, acá me voy a encontrar que es la palabra. Era 4-2, Peter. Le pusiste 2-4. Ah, muchas gracias. Nunca lo iba a encontrar. Gracias, Judith. 4:2. Denme un segundo. No lo encuentro. ¿Dónde está? No benefició la palabra. Ah, caray. Este sí está medio perdido. No lo encuentro porque también se nos ha anunciado. Bueno, es que aquí lo junta todo, todo, todo. Y habiendo recibido proclamación del buen mensaje. Pero aquí, bueno, les voy a compartir más bien porque yo sí, en mi celular sí tengo la que divide palabra por palabra. Y aquí claramente viene la palabra evangelion, que es justamente buena noticia, que en hebreo es besora. Entonces sí, aquí literalmente dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos, como a los que estaban en el desierto. Entonces, pero no les aprovechó oír la palabra, pues no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces aquí literalmente les dice, como a nosotros recibimos el evangelio, también la comunidad en el desierto. ¿Y qué es lo que el desierto, lo que Israel recibió en el desierto? La Torá, literalmente, la palabra de Dios, los 10 mandamientos y todos los mandamientos que vienen descritos en los primeros 5 libros de la ley. Entonces, por eso es que Torá es igual a evangelio. Y bueno, creo que ya se acabaron las preguntas. Sí, creo que sí. Bien. Pues chicos, insisto, esa fue la clase del día de hoy. Y me gustaría preguntarte, Gina, si estás lista o quieres que te dé un minutito más, porque con gusto puedo Mm, hacerlo. Pues ya hice un Kahoot. Es mi primera vez haciéndolo, así que no sé si me habrá quedado bien. Tú me Genial. dirás. No, está Eh, súper bien. pues aquí ya tengo las preguntas. No sé cómo lo comparto. O sea, le doy guardar y lo comparto. No me acuerdo cómo se llama el botoncito o la opción, pero es algo así como de jugar. O sea, como de hacer la actividad. Porque sí, primero lo tienes que guardar, obviamente, pero ya también que te metes a la actividad es como darle en jugar. Déjame a ver. Mira, Ok. voy a pausar brevemente la grabación. Listo, hemos vuelto. Gina, estamos contigo. Listo, entonces hice un Kahoot. Tiene 11 preguntas. Entonces, pues vamos a empezar.
Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la cita clave de todas las piezas? O sea, de las que vemos normalmente. Rojo, segunda de Pedro 1:20-21, primera de Pedro 2, capítulo 2, 9 al 10, Gálatas 1:1 o primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Listo, muy bien, casi todos acertaron menos uno, pero pues bueno, esa es la principal de todas, que ya venimos viendo todas estas 48 piezas. Vamos a la siguiente, vamos al podio. Judith, como siempre, en el top, en las primeras. Ari, luego Irving, Cristal y luego Gabriel y Jota. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por quién fue escrita esta carta? ¿Quién la escribió? Rojo, el apóstol Pedro, azul, apóstol Juan, amarillo, apóstol Pablo o verde, el apóstol Judas el Iscariote. Muy bien, están rápidos. Me dice que todos pusieron la amarilla al apóstol Pablo. Vamos a ver cómo está el podio. Sube Gabriel y Judith se mantiene arriba. A ver, vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿El Antiguo Testamento está abolido? ¿Yeshua vino a abolirlo? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, todos pusieron falso, el rojo. Entonces, el podio, Judith se mantiene, Irving sube al segundo puesto y Ari baja al tercero, pero tiene una racha de 3 respuestas seguidas. Muy bien. Y es la más rápida en contestar. Así que vamos con la siguiente pregunta. Dice, si somos creyentes en Yeshua, ¿de quién somos linaje? ¿De Moisés, de Abraham, de Dios o de Adán? Upa, todos contestaron Abraham súper rápido. Nota que pusieron cuidado a la clase. Vamos a ver cómo está el podio. Ari sube nuevamente. Ese segundo lugar está disputado entre Ari e Irving, pero Judith se mantiene en el primer puesto. Y también ahí va Gabriel y Cristal. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, ¿por cuál palabra se puede reemplazar la segunda I en Hechos 9:15? Hechos 9:15 habla acerca de que el pueblo de Israel y los gentiles son del pueblo de Israel. O sea, dice y de los hijos de Israel. Esa y que la vimos en griego, ¿por cuál se podría reemplazar? ¿Por ambos, diferentes, aparte o simplemente y? Muy bien. Bueno, aquí sí, 3 contestaron ambos. Otro contestó aparte y el otro diferentes. Pues de acuerdo a lo que vimos en la clase, esa y se puede reemplazar por ambos, de acuerdo al griego. Entonces, no es el pueblo o los judíos aparte de los gentiles, o el pueblo de Israel aparte de los gentiles, sino que los gentiles son parte del pueblo de Israel, parte de la promesa también dada. Entonces, sería ambos, son ambos parte del pueblo de Israel. No diferentes, ni tampoco aparte, sino juntos, son parte del pueblo. Entonces, vamos a ver cómo está el podio, si hubieron cambios. Ari baja al cuarto lugar y sube Irving y Gabriel y Jota. Muy bien. Y Judith se mantiene. Vamos a ver. La siguiente pregunta dice, ¿qué es judaizar? De acuerdo a lo que Peter nos explicó. El rojo, celebrar las fiestas bíblicas. Azul, hablar en hebreo y ser judío. El amarillo, aprender tradiciones judías. O verde, enseñar las costumbres judías como ley. Bueno, todos respondieron enseñar las costumbres judías
como ley. Muy bien. Eso es judaizar. No cuando le dicen a uno, cuando uno empieza a hablar de Dios y ya le dicen a uno, ah, no, tú estás judaizando. No. Judaizar es enseñar costumbres, tradiciones judías e imponerlas como si Dios las hubiera establecido. Vamos a ver, se mantienen en todos los lugares, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Es más importante la palabra de Dios que las enseñanzas judías? ¿La verdad o será falso? Uy, estuvo dividido. Estaba un poco la pregunta, un poquito como difícil, o sea, como que tenías que leerla bien, porque dice, es más importante la palabra de Dios que las enseñanzas judías. Y pudo haber entendido lo contrario. Pero sí, es verdadero. Debemos, y es lo que aprendimos en esta pieza, que la palabra de Dios debe estar por encima de las enseñanzas y de las tradiciones judías. Entonces vamos a ver cómo quedó el podio. Sigue igual, Judith sigue avanzando. E Irving tiene una racha de 7 respuestas correctas. Muy bien. ¿Cuál es la cita por excelencia para entender esta carta? Peter dijo que esa era el corazón de todo, que era la clave. Gálatas 3:11, Gálatas 3:8-14, Gálatas 3:1-5 o Gálatas 4:1-13. Listo. Aquí estuvieron divididos. Muchos pusieron Gálatas 3:11. Una respondió Gálatas 3:8-14 y la otra Gálatas 4:1-13. Era una respuesta, era una pregunta trampa. Tenía hartas respuestas parecidas. Pero solo uno la respondió bien. Por eso Muy me bien. empecé a reír, Este es Gina, porque dije, híjole, se van a ir por la roja. Luego pensé, buena, Gina? Buena. Bueno, muy Sí, bien. yo me iba a ir por la roja y por la amarilla, pero no, me decidí por otra. Está bueno. Sí, era el azul. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo quedó el podio con esta respuesta. Bueno, se mantuvo igual. Subió Ari. Muy bien, Ari. No te dejaste descachar. Y muy bien por Judith que mantiene. Y pues bueno, igual quedan 3 preguntas. Todavía se puede subir, se puede recuperar de esta. Vamos con la siguiente. La circuncisión en la carne es importante, pero es más importante la circuncisión de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra vida o de nuestro corazón. ¿Qué es lo que habla Pablo acerca de esto? Muy bien, acerca de nuestro corazón. Hubieron dos que también se equivocaron y pusieron mente y alma. Es importante también, pero la que más importa y de la cual habla Pablo en esta carta es de corazón, de nuestro corazón que debe ser circuncidado por la palabra del Eterno y debe ser apartado para él. Ya van 2 preguntas Vamos trampa, a Gina? Muy tablero. bien. Estas preguntas Pues es que trampas las me puse están por su. sirviendo. Yo no alcancé a escuchar, no sé si los demás sí, perdón. Ah, creo que todo bien, Gina. Si quieres podemos seguir. Creo que no te escuchamos, Gina. Lo tiene apagado. Hola. Se dejó de escuchar esta máquina. Sí. Ahí medio trabado. Se está escuchando muy trabadito, Gina. Mm,
¿Ahora se escucha? Ya te escuchamos. Ok, pero tengo eco. No, solo se escucha un poco más bajito, pero sí se escucha bien. Ah, vale. Entonces vamos a seguir con la otra pregunta. Vale. Dice, ¿cuál es la enseñanza de esta carta? Mantente en la Torá, en la palabra de Dios. Mantente en las enseñanzas de los judíos. No sigas ninguna enseñanza. Ok, no me dejaron hablar. Muy bien. Todos respondieron rojo. Ahora vamos con la siguiente. Ah, bueno. Muy bien, se mantiene Judith. Y ahora entonces seguimos. Texto a memorizar. Aquí solo hay dos. Gálatas 3:29 o Isaías 53:10 al capítulo 53, 17. Muy bien. Gálatas 3:29. Entonces ahora vamos a ver el podio. Tercer lugar, Ari, muy bien. Segundo lugar, Irving. Y el primero, Judy. Muy bien a todos. Y de cuarto lugar, Gabriel. Y quinto, Cristal. Bueno, pues esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, de verdad que muchas gracias. Oye, Fer, ¿quieres que vayamos también con lo tuyo, amigo? No, en realidad son muy similares las preguntas y Mm. ya estamos muy cerca del fin del horario, entonces está bien. Solo sí quería hacer un comentario súper breve. Hace ratito se cortó, pero quería mencionar del versículo 8 del capítulo 3 porque vimos que la Torá es igual al Evangelio, ¿no? O sea, o el Evangelio es igual a la Torá, pero aquí Ujú. Pablo como nos hace saber, nos explica por qué la Torá es la buena nueva. Y en el versículo 8 del capítulo 3 que dice que previendo, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, o sea que está diciendo que esta es la buena nueva. Lo que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que lo, la buena noticia de la Torá, no que en sí la Torá sea la buena noticia o el Evangelio, pero la buena noticia que transmite la Torá es que no Ándale. estamos Ujú. destinados a, a morir, o sea, que se termina nuestra vida y morimos, sino que la buena noticia es que la obediencia, y uniéndolo con las otras piezas del rompecabezas, que la obediencia nos va a dar vida. Y bueno, obviamente la obediencia de Yeshua, que es el máximo ejemplo, pero nosotros al seguir ese camino, pues también estamos obedeciendo, entonces esa nos va a dar entrada a la vida eterna y que esa es la buena nueva, que no estamos destinados a vivir bajo nuestros instintos para simplemente morir y desaparecer, sino que vamos a tener la oportunidad, si obedecemos, pues de estar ahí en las bodas del Cordero. Y solo quería comentar eso como para hilar que por qué la Torah es una buena noticia, que tiene de buena noticia que tengas que obedecer. Pero bueno, Amén. pues gracias gracias Peter por la clase y gracias a todos también por haber estado y participado. Gracias Gina por la actividad también. No, pues muchas gracias por ese comentario, Fer. Definitivamente muy atinado, amigo. Muy, muy atinado. Pues gracias a todos, chicos. Ahora sí vamos a despedirnos. Ya también oramos para despedir la clase. Entonces, estamos despedidos. Ah, nada más, Ari, ¿qué pasó? Platícanos. Sí tenía una pregunta. Dinos. Entonces, en esta todavía podemos, por ejemplo, los hombres todavía pueden ser circuncidados y de forma, física o nada más es espiritual.
No, claro, claro que sí. El aspecto espiritual nunca debería quitar el aspecto físico del mandamiento. Yeshua nos mandó a que no, incluso no odiáramos a las personas, pero pues eso no va a quitar que tampoco las matemos, ¿no? Entonces así con la circuncisión, con el bautizo, lo más importante y sustancioso es que tu ser entero esté convertido, sí, pero pues tampoco hay que dejar la parte física del mandamiento, en este caso la circuncisión. Entonces tienen que estar de las dos maneras. Claro, claro que sí. Ok, Lo bueno es gracias. que tú te salvas de eso, Ari. Entonces ya, déjanos a los hombres preocuparnos de esa decisión. No, es que yo lo decía porque luego he escuchado que a veces ya no es necesario la circuncisión física, sino Ok, que bueno, la circuncisión del corazón, por eso lo pregunté. ya, ok. No, sí, sí, es un mandamiento de Dios. Y el mandamiento, pues claro que está. Listo. Pues entonces sí nos despedimos. ¿Ya está todo? Genial. Súper bien. Bien. Pues chicos, un gusto haber estado un Shabbat más con ustedes. Bendita semana para todos. Hasta luego. Agua top, Gracias. Shabbat top. Bye Shabbat bye. shalom. Shalom. agua top.